voy a, voy a hacer una Vamos cosa, a ver. espere. Voy a grabar esto, a ver. Claje, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos con esto. Nosotros, una vez que conocemos las variables, ¿no? Que las variables se definen en dos grandes grupos, cualitativas y cuantitativas, después vamos a ver cómo se arma una tabla de frecuencia. Primero que nada vamos a reconocer estas escrituras que son importantes, que es la que va a usar el profe acá en todo este texto. Esto es la variable que se va a estudiar, ¿sí? Acá lo que se está estudiando es el estado civil de las personas, pueden ser casados, sin hijo, casados con hijo, divorciados con hijo, divorciados, solteros, es decir, es una variable, esta es una variable cualitativa nominal, porque esto tiene una nómina, ¿sí? Esa sería la variable. ¿Qué es lo que es esta n sub i? N sub i es la frecuencia absoluta. Eso se llama frecuencia absoluta, es la cantidad de apariciones que hay. Del estudio de estas 200 personas, acá se nota que este fue un estudio, si no dice acá, uno lo puede ver en el total. Este es un estudio de 200 personas, llegaron que 29 son casados, que 48 son casados pero con hijos, que 26 son divorciados con hijo a cargo, 19 sin hijo a cargo, y solteros sin hijo hay 66. Y solteros con hijo, 12. Esto es lo que habitualmente me van a dar. Cuando me den un examen, a mí lo que me van a dar la variable y me van a dar la frecuencia. Esta n, todo lo que sea mayúscula es acumulado. Todo lo que sea en mayúscula en la estadística es la misma frecuencia, pero acumulada. Esta sería frecuencia absoluta acumulada. Si observan, los primeros dos son iguales, porque 29, 29. Después le sumo 48, 77. Le sumo 26, 103. Le sumo 19, le sumo 66. Le sumo 12. Y esto tiene que coincidir, como esto es lo acumulado, tiene que coincidir con el total siempre esto, ¿sí? Eso es muy importante. Ok. Bien, otra cosa, esta f sub i se llama frecuencia relativa, es decir, f sub i es la frecuencia para nosotros, es la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido n, eso es la frecuencia relativa. Si ustedes toman su calculadora y escriben 29 dividido 200, les debería dar ese 0,1450, ¿ves? Si ustedes hacen 29 dividido 200, les da 0,145. De ahí es donde salen esos valores. Después yo tomaría 48 dividido 200 y eso me va a dar 0,24. Estos son los valores, esta es la frecuencia relativa. Es decir, la frecuencia relativa es una columna en donde estos valores que están hechos acá se están haciendo como 29 dividido 200. El otro 48 dividido 200. Y así sucesivamente, 26 dividido 200. Acá estaría como fracción, acá están como decimales. La frecuencia porcentual, esta es el porcentaje, que también se llama frecuencia porcentual, y eso es la frecuencia relativa multiplicado por 100. Eso es lo que me da esta frecuencia porcentual, que acá el profe la denota directamente con el símbolo de porcentaje. Es decir, a este 0,1450, ustedes lo multiplican por 100, le da 14,50. Al 0,24 lo multiplican por 100 y le da 24% y así sucesivamente. Noten que siempre el total de la frecuencia relativa les tiene que dar 1. El total de la frecuencia porcentual les tiene que dar 100. Esta, como es una F mayúscula, es una FI mayúscula, es la acumulada de esta frecuencia. ¿Ve? Coinciden siempre los primeros, después si usted al 0, si ustedes hacen 0,1450 y le suman el 0,24, eso le va a dar el 0,385. Si ahí le suman el 0,13,
eso les va a dar el 0,515 y así sucesivamente, hasta que acá les tiene que dar 1 y coincidir con esta. Siempre las acumuladas, cuando uno llega al último reglón, tiene que coincidir con el total de la que no es acumulada. Esta es una tabla de frecuencia. Acá le dieron la frecuencia absoluta, esta se llama frecuencia absoluta, cantidad de apariciones, y después esta n sub i es la que es acumulada. Esta f sub i es frecuencia relativa. ¿Cómo la obtengo? Dividiendo cada número de mi frecuencia absoluta dividido el total. De ahí aparecen estos números. La porcentual multiplico por 100 esto, y esta es acumulada. Muy bien. Eso es para ir reconociendo cómo vamos armando nosotros, cómo vamos a armar las tablas. Bueno, acá están lo de acá justamente definimos y clasificamos la variable, ¿sí? Estado civil, es una variable cualitativa de una escala nominal, se realizan datos agrupados en agrupación simple, esto es agrupación simple, cuando aparece esto intervalo, esos son agrupados en intervalo. Bueno, acá me dice la columna n sub i, que es lo que yo ya le había explicado, es la frecuencia absoluta. La n mayúscula es la acumulada, ¿ve? Acá igual muestra cómo va siendo eso de la acumulada, que yo ya se los mostré ahí. Eso sería la primera hoja de eso. A ver, vamos acá. Esto acá nos dice. A ver, bien. Acá me está explicando en realidad todo lo que yo ya les expliqué en la misma tabla. Si todo lo que está acá es lo que yo les expliqué en la misma tabla. ¿Ves? Todo esto, 29 dividido 200, que me da 0,1450, es lo que yo les expliqué. Después lo multiplica por 100 y le da 14,50. Todo eso es lo que yo ya les expliqué en la tablita directamente. Esto es la relativa, las F sub i son las relativas, dijimos, ¿sí? También lo mismo, la acumulada es ir sumando directamente. Todo esto que está acá es lo que yo les expliqué en la tabla directamente. Muy bien, vamos a ver ahora, estamos repasando un poco acá la teoría que nos dio el profe, y ahí vamos a ir a hacer un ejemplo nosotros después. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos acá? Obtención de las medidas de posición o tendencia central y medidas de dispersión. Bien, nosotros dice al principio definimos el tipo de variable y su escala de medición. Después dice, por dicha clasificación, la única medida que se puede obtener es la moda. Por definición de la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta siempre en una tabla, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo obtener la mediana y cómo obtener la media, que la media es el promedio también. Algunos datos, algunos gráficos se usan estos gráficos de barra. Esta era la tabla que teníamos recién, ¿no? Que casados habían 20, casados con hijo eran 40 y así sucesivamente. Siempre acá se va a mostrar en el eje horizontal las características que ustedes están estudiando, y en el eje vertical, este eje vertical generalmente se ponen las frecuencias. ¿Ves? Acá está n sub i en este eje. Todos estos valores son las frecuencias absolutas que tienen. Acá uno puede observar rápidamente que de este estudio, de estas 200 personas que analizaron, hay más solteros sin hijo, ¿sí? Que serían 60 personas, como me está indicando, un poquito más de 60. Bien, después, este gráfico también se puede emplear como un gráfico empleado según estado civil. Bien, esto también se podría emplear como un gráfico de torta. Ahí vamos a llegar nosotros a esta parte y lo vamos a hacer como un gráfico. Un gráfico de torta, en realidad, lo que uno tiene que sacar es sacar el porcentaje y después sacar el ángulo, porque estos se hacen con un ángulo. Esto es un ángulo que tienen ahí, ¿ve? Cada uno, estas son porciones triangulares, se llaman. Entonces hay que usar una fórmula para poder encontrar ese ángulo y sacar esa porción de la torta. Que ahí ahora vamos a hacer un ejemplo nosotros concreto y lo vamos a resolver.
Acá dice, ejemplo número 3. En el aula de la academia se tomaron la edad de 10 alumnos, dando los siguientes valores. Muy bien, acá tenemos 10 alumnos. Identificamos y clasificamos la variable. Es edad, es una variable cuantitativa, discreta, ¿sí? Medida en una escala de razón. Bueno, ya vemos que cuando nos dan así, ¿no? Datos de estos, sabemos que es cuantitativa, discreta, y el profe la clasifica en una escala de razón. Como la cantidad de casos es solo 10 mediciones, no es necesario agrupar estos datos, pero si procedemos a ordenarlos de menor a mayor, los podemos escribir de esta manera. Dice. Usted acá, nosotros acá, por ejemplo, con estos datos que tenemos acá, podemos averiguar, podemos sacar la mediana de datos simples, que eso es algo que lo pide el profe. Ustedes cuando van a encontrar la mediana, lo primero que hacen, ordenan los datos, ¿sí? De menor a mayor. Es decir, dicen, bueno, acá están, los voy a usar acá mismo. Están ordenados, así que yo los voy a trasladar desde acá y los voy a usar desde acá. El último que me falta es 34, que lo voy a agregar 34. acá y lo voy a agregar acá. ¿Cómo se saca la mediana? Ustedes cuentan estos números, acá saben que son 10 y separan a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la mitad. Y para el otro lado también me queda la misma cantidad. Cuando esta es una cantidad pares y uno quiere sacar la mediana, hay que sacar el promedio de entre esos dos. Hay que sumar 24 más 25 y dividirlo por 2. Eso es lo que me va a dar la mediana ahí. Entonces yo digo, esto es 49 dividido 2, ¿sí? Y esto me va a dar 24,5, ¿no? Si mal no andan los cálculos. Esa sería la mediana. 24 años y medio, la mediana. ¿Cuál sería la moda acá? Bueno, la moda si hay alguno que se repite más. 18 hay 1, 19 hay 1, 21 hay 1, 23, 24, 25, 29, 31, 33. No hay moda, no hay ninguno que se repita más. Y la media, bueno, la media, recuerden que la media se denota con esto, con esta X, y la media es sumar todos los datos. La media dice la fórmula es esto. Cuando ustedes quieran encontrar una media, tienen que tomar sus n sub i, ¿sí? Multiplicarlos, esa es la frecuencia cuando hay frecuencia, ¿sí? Multiplicarlo por sus x sub i y dividirlo por n, que es el total. Eso es lo que les da la media. Esto cuando tengamos de una tabla de frecuencia. Como estos son datos sueltos, uno directamente acá haría lo siguiente. Tomaría el 18, lo sumaría con 19, con 21, con 23, con 24, con 25, con 29, con 31, con 33, y todo esto lo divido por 10. Y esto es lo que me daría la media o el promedio de edad que tendría este grupo de 10 alumnos. ¿Sí? Más los 34, Oscar, ¿no es cierto? Ah, muy bien, qué bueno que siempre hay un estudiante que está atento. Gracias, muchas gracias. Más los 34, ya iba a borrar el 33. Muy bien, muchas gracias. Más 33, más 34. Claro, sumaríamos los 10 datos y lo dividimos por 10. Siempre es la sumatoria de todos dividido 10. Nosotros vamos a ir a hacer directamente una de tabla de frecuencia que son más común que tomen en el examen. A ver, vamos a ir a ver qué tenemos para... Bueno, acá están ordenados estos datos que habíamos hecho recién. Partimos los datos a la mitad. Una manera también de esto es, si yo tengo 10 datos, hago 10 dividido 2 y me da 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto lugar debería estar la mediana. Entonces ahí tomo este 24 que sería la mediana. Los cuartiles se llaman cuartiles porque en realidad lo que uno hace es partir en 4 partes un entero. Uno hace esto, estos son los cuartiles. Uno tiene un entero, dice, esta es la mitad, es decir, esta es la mediana. También este se llama cuartil 2. El cuartil 2, por eso esto dice que el cuartil 2 es igual a la mediana, porque es partir a la mitad una cantidad de datos. Si yo esta mitad la parto otra vez, obtendría el cuartil 1.
que el cuartil 1 es la cuarta parte, ¿ves? Esta es la cuarta parte, esta es la mitad, y estas serían las 3/4 partes de mi estudio, las 3/4 partes que corresponderían al cuartil 3. Ahí estaría el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Qué significa? El cuartil 1 es la cuarta parte de tus datos. El cuartil 2 es acumular hasta la mitad. Y el cuartil 3 es acumular hasta las 3/4 partes de tus datos. Eso sería, ¿ves? Este sería un cuarto, esto sería los 2/4 y este serían los 3/4. Eso es los cuartiles. Esto también se pueden usar fórmulas para emplearlo desde una tabla para hallarlos. Bien. Ustedes están estudiando medidas. Las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y la media. Nosotros ahí ya estuvimos viendo algunas. La moda es la que tiene mayor frecuencia absoluta. La mediana es el dato que está en el medio de todos. Y la media es el promedio, ¿sí? Que bueno, acá sale lo que yo hice antes, ¿ves? Ustedes dicen, si la cantidad es par, se toman los dos valores ubicados en el medio, se los suma y se los divide por 2 y se promedia. Y les daría 24,5 como lo hice. Cuando es impar, va a quedar justo el del medio, porque si fueran 11, uno toma 5 y 5 y el del medio es justo la mediana. Así es como sería. Acá también está lo que les decía de la media. Lo que les decía de la media, ¿ves? La media es la sumatoria cuando los datos están sueltos, como recién, que eso no me lo van a tomar así en la prueba seguro. Cuando los datos están sueltos es la sumatoria de todos dividido n. De 1 a n significa esto es un símbolo de sumatoria, esa es la media. Si los datos tienen frecuencias, ¿sí? En este caso acá lo había hecho la media, le dio 25,7, por lo tanto es el promedio de edad del alumno. Esto, cuando uno está resolviendo situaciones problemáticas y clasificó una variable como discreta, no queda muy bien decir que el promedio es 25,7 años. Lo que no queda muy bien decir esto así. Se puede escribir, pero no queda muy bien responder esto. Queda mejor decir que el promedio es entre 25 y 26 años, porque estamos hablando de números enteros. Entonces, para responderlo, igual es un dato nada más, no pasa nada si uno lo escribiera así, pero queda mejor responderlo de esa manera. Bueno, los cuartiles es lo que le había contado, cómo se dividen, ¿ves? Es el 25% el cuartil 1, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 es el 75%. Ahí ve, ahí nos está mostrando lo que ya habíamos visto nosotros ahí gráficamente. Y ahora, a ver qué tenemos acá. Bueno, medidas de dispersión, esto todavía no han llegado a esto, así que vamos a ir a hacer un ejemplo con lo que ya aprendimos. Vamos a ir ahora, para ahora. Bueno, acá nosotros nos dieron una serie de datos sueltos, así que nosotros, como nos están pidiendo que elaboremos una tabla de frecuencia, los ordenamos de menor a mayor. Acá nos figura ordenado porque ya teníamos un estudiante que lo había ordenado, así que nos pasó la información. Una vez que esto está ordenado, vimos cuántos 20 habían, cuántos 21, cuántos 23, etc. Sumamos todo esto, nos dio 31. Estos son 31 miembros de esta cooperativa. Esta es la frecuencia absoluta. Y ahora esto es lo que nosotros empezamos a hacer. Esto podría haber sido directamente el examen, me dan la variable en estudio y me dan la frecuencia absoluta. Y yo tengo que empezar a hacer la acumulada. 1 más 3, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 10 y así sucesivamente, hasta que esto siempre me tiene que coincidir. Esto y esto me tienen que coincidir. Ahora, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo le llamaba la frecuencia relativa? F sub i. El profe acá, no recuerdo ahí cómo la llamaba. Sí, F sub i. Sí. Buenísimo. Bueno, F sub i es frecuencia relativa. ¿Qué significa la frecuencia relativa? Hay que tomar cada uno de los de la frecuencia absoluta y dividirlo por el total. 1 dividido 31, 3 dividido 31, 1 dividido 31, 1 de 31,
4 de 31, etc. Esto se podría hacer así con fracciones, tranquilamente. Se puede, acá yo lo estoy haciendo con fracciones y acá la voy a hacer con decimales. Es decir, le voy a poner 1 dividido 31. 1 dividido 31. Eso me da 0,032. 0,32. Voy a usar dos decimales porque usa el profe. Acá hay que ir redondeando, hay que tener cuidado con eso. 3 dividido 31. Eso me da... Oscar, sí, perdón, viste que pusiste F sub I, que sería la frecuencia relativa, y después sí, volviste a poner al lado. ¿Sería lo mismo nada más que resuelto? nada más que en decimal, exacto. ¿Sí? Lo puse Listo. así para que se note y ustedes lleguen acá y al final hacen 3 sobre 31 y si uno sumara todo esto, esto nos va a dar 1, la suma de todo esto. Claro, tiene que haber un... Siempre. Después hice 3 dividido 31 y me dio 0,0967. Entonces acá le pongo 97, lo voy redondeando. Este que era 1 me va a dar 0,032. Este que era 1, 0,032. Este que es 4, voy a poner 4 dividido 31. Y esto me da 0,129. 129. ¿Sí? Este 3 ya lo tengo, es 0,097, el 1 es 0,032, el 2 no lo tengo, hago 2 dividido 31 y es 0,065 redondeado. El 1 es 0,032, el 2 es 0,065, el 1 es 0,032, el 4 hago 4 dividido 31 y me da 0,129, ¿no? Sí. El 4, 0,129 y el 3 ya lo tengo, era 0,097. Bien, todo esto, cuando lo sume, me tiene que dar 1. Muy bien, esta sería la frecuencia relativa. Acá hacen una de las dos nada más, no es necesario hacer las dos. Lo ideal es hacer esta igual. ¿Por qué? Porque después yo tengo que sacar la porcentual. Y la porcentual directamente yo la saco de esto multiplicándolo por 100. Eso es lo bueno, ¿sí? La frecuencia porcentual la sacamos directamente de acá. A ver, voy a ver si puedo trasladar esto. Gracias, gracias, gracias. Vamos para otro lado, vení que vamos a ir para acá. Bueno, gracias. Ya la tenés clara con la Gracias, tecnología. gracias por mi... Yo sumé y te da 1, Oscar. Buenísimo, excelente. ¿Sabés cuál era mi consulta? Porque el profe en un momento lo explicó y yo no lo entendí. Sí. Porque él decía que hasta, no sé, que si daba más de 4 se redondeaba para arriba. Yo, por ejemplo, ese que vos hiciste, el de 0, que daba 0,96 me daba a mí. ¿Cuándo es que lo tengo que redondear un número más arriba? Muy bien, muy buena su pregunta. Si yo hago 3 dividido 31, ¿sí? Si yo hago 3 dividido 31, si yo hago 3 dividido 31, esto me da 0,09677. Como nosotros estamos redondeando 3 decimales, nosotros estamos redondeando acá a 3 decimales. Si este número, que sería el cuarto decimal, es mayor que 5, ¿sí? Es mayor que 5, ¿sí? Sí. Si este número es mayor que 5, se le suma 1 a este. Por eso que esto queda 0,97. Si este número es menor que 5, queda igual, ¿sí? Por eso que cuando hago 1 dividido 31, ¿ves? Si yo hago 1 dividido 31, esto me da 0,0322. Entonces, el tercer decimal, me paro acá, el cuarto decimal, es menor que 5. Entonces, esto queda directamente 0,032. Si es mayor que, si es 5 o más, se le suma 1. ¿Está bien? Perfecto. Eso es el redondeo, ¿sí? Esto sería para redondear. Muy bien. Ahora, lo que conviene siempre es usar esta manera de la frecuencia relativa,
Porque la frecuencia porcentual es solamente tomar esto y multiplicarlo por 100. Tomar esto y multiplicarlo por 100 derecho. Eso es lo que tendríamos que hacer. Tomamos esta frecuencia, que ya la teníamos, la relativa, y decimos a esto lo multiplicamos por 100. La porcentual el profe le ponía directamente, perdón, la porcentual le pone directamente el símbolo de porcentaje el profe. Sí. ¿No? Sí. Así que acá nosotros le vamos a poner así, o en algunos libros aparece como FP, que es frecuencia porcentual. ¿Qué es lo que se hace ahí? Directamente se multiplica por 100 a esto. Así que eso es un cálculo rápido, porque multiplicar por 100 es correr 2 lugares la coma nada Dos más. lugares, ¿sí? sí. Así que esto me quedaría 3,2, ¿sí? 9,7. 9,7, muy bien, 3,2 también, 3,2, esto 12,9, 9,7. esto sería 9,7 también, exacto, 3,2. 6,5. 6,5, 3,2, 6,5, 3,2, 12,9, 12,9 y 9,7. y 9,7. Exactamente. Sí. Y Eso 9,7. sumado es 100%. La Eso sumatoria de sumado esa tiene que columna dar es 100. Muy bien. Esto sería 12,9, 12,9, 9,7 y todo esto tiene que dar 100, 100. ¿Sí? Que es porcentaje. Muy bien. Perfecto. Esto acá, esto es lo que tengo que hacer cuando me piden armar una tabla de frecuencias. Yo tengo la frecuencia absoluta, hago la acumulada, saco la frecuencia relativa, que es la absoluta dividido n, la absoluta dividido n. Tengan cuidado porque a veces uno se equivoca y va tomando esta para hacer la relativa. Ojo con esto, esta no hay que tomar la absoluta. ¿Sí? Con esta se hace la frecuencia relativa. Y después multiplico por 100. Muy bien. Ahí ya tenemos una tabla de frecuencias lista, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio acá. Este Y ejercicio... perdón, Oscar, ¿faltaría la F mayúscula o esa no hay que ponerla? Bueno, eso habría que preguntarle en realidad al profe, porque, por ejemplo, una tabla de frecuencias, la F mayúscula de esta, ¿sí? Claro, porque en los apuntes que yo tengo, sí. el profe lo puso. Sí. Cuando armó la tabla, armó también con la F mayúscula. Entonces acá arman con la F mayúscula y ponen esa frecuencia. Como esta frecuencia no se utiliza tanto, bueno, depende del problema, pero ustedes, si el profe les da estas tablas y se las pide así, lo único que tienen que hacer es tomar 3,2. ir sumando, ¿sí? No el 3,2, sino el 0,032. El 0, Porque claro, es esta. Sí, la estoy simple, acumulando la esto, simple, la claro. frecuencia. Y ahí irían haciendo esto, 0,032 más 0,097 y esto les da 0,129 más 0,032 y esto le daría 0,161, etcétera. Van haciendo así, hasta que acá abajo les tiene que dar 1 esto. Ok. ¿Sí? Eso sería la tabla. Y ahí con eso ya dejan su tabla acomodada toda. Muy bien. Perfecto. Las tablas, me dice, elabora una tabla de frecuencia, listo, ya la tenemos. Obtenga la media aritmética. Bueno, Sí. vamos a la media ahora. Vamos a la media aritmética. Para nosotros encontrar la media aritmética, esto nos dijo que, mire, para hacer la media, es rápido borrar acá. Para hacer la media, lo que tenemos que hacer es multiplicar la variable por la frecuencia y sumarlo. ¿Sí? Sumarlo. Eso Sí. es la media. Es decir, la media acá sería, nuestra media sería multiplicar 20 por 1, más 21 por 3, 21 por 3, más 23 por 24 1, por 1, más 27 por 4. Y 23 por 1 también, Oscar, ¿eh? Ah, muy bien, gracias. 23 por 1 lo voy a poner por acá. Sí. Más, había hecho 27 por 4, 28 por 3,
28 por 3, ¿no? Sí, 28 Ay, por 29 perdón, 3. por pero 1. Oscar, me perdí. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, estamos haciendo la medida de aritmética, que ¿cómo lo estamos sacábamos? que Es multiplicamos 20 20 por 1, 21 por los valores. 3, Ah, bien. 23 por 1, 24 por 1, 27 por 4, La variable por 28 por 3, 29 por 1, que esto igual cuando son 1 directamente lo puedo poner Sí, le derecho. ponemos el valor. Le pongo el número directamente, es decir, pongo 20 más 20 más 21 21 por por 3. 21 por 3, ¿sí? más 24, Más 23 más 24. Más 27 por 4, ¿ves? Más 27 por 4, más 28 por 3, por 3, sí, más más 29, 29, más 30 por 2, más 32, más 32, ¿sí? Más 32, más 33 por 2, perdón, más más 34, 34, ¿sí? Más 34, más 35 por 4, más 34, más 35 por 4, más más 38 38 por 4, más 39 por 3. por 3. Todo esto dividido ¿cuánto? Dividido 31, Todo porque esto, es el total. muy bien, todo esto dividido 31, entonces ahí vamos a hacer esos cálculos. Muy bien, para sacar la media, multiplicamos la variable por la frecuencia, variable por la frecuencia, variable por la frecuencia, hicimos la sumatoria de todo esto, lo dividimos por 31 y nos dio 30,7, es decir, la edad está entre 30 y 31, sería el promedio de esta gente. Muy bien, Sí. vamos a sacar la mediana ahora. ¿Cómo sacamos la mediana? La mediana Primero, dice la mediana, tome el total de datos, que son 31, ¿no? Eso era, y divida por 2 esto. Si yo hago 31 dividido 2, esto me da 15,5. 15,5. Y ahora hago esto, voy a la frecuencia acumulada, voy acá a la acumulada y digo, busco a dónde está ese 15,5 aproximado. Digo, acá no, acá 5, acá 6, acá es 10, acá es 13, acá es 14, acá, mira, justo acá. Acá, en esta parte, acá es donde va a estar mi mediana. Entonces yo vengo y digo, entonces la mediana es 30. ¿Sí? Eso es. Siempre hay que responder desde el... NI, por eso no. ¿Está bien? Por eso no. Entonces dividí por 2 y busqué dónde iba a estar acumulado este 15,5, que está justo acá, ¿ves? Y ahí me fijo y esta es mi mediana, entonces digo que mi mediana, la mediana de este problema es 30. 30 años. Oscar, te hago una pregunta. Sí. Entonces es cuando es un número par que se sumaría el 30 con el 29 y se dividiría por 2. No, en realidad eso se hace cuando uno tiene datos sueltos que los acomoda así, ¿ves? Y vos de acá decís, tomo esta cantidad de acá, tomo esta cantidad de acá, y esta es la mediana. Y si son pares, sumo los dos y saco la mediana. Pero en estos casos, cuando uno tiene tablas de frecuencia, la mediana se hace así. Se toma la cantidad de datos, se divide por 2, y este número ustedes lo buscan en la acumulada. Vienen acá y dicen, acá tengo 1, 4, 5, 6, 10, 13. ¿Todavía no llegamos al 15 y medio? No, 14, ya estamos cerca. Mira, acá está. En este, acá tiene que estar tu mediana, ¿ves? Entonces te fijas en la variable y decís que tu mediana es 30. Esa es una manera de sacar una mediana de una tabla de frecuencias. Y ahora, igual vamos a hacer más de esto, así que ahí vamos. Y ahora la moda, bueno, la moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Pueden haber más modas. Ve acá, nosotros notamos que acá hay 4 que tienen 27, hay 4 que tienen 35 y hay 38 4 que tienen 38. Sí, 38. Entonces, Esa era mi duda también, porque yo cuando lo resolví pensamos que, bueno, que estaba mal, porque nunca nos había dado un ejemplo con que en un mismo ejercicio podía ser 3 modas.
Puede ser igual 3 modas, ¿sí? Es decir, la moda Ok. es 27, 35 y 38, es lo que nosotros responderíamos en este caso. Ok. Eso sería la moda en ese caso. Bien. A A ver, ver, aguantame un cachito, Oscar. miren. Muy bien, acá hay un estudio sobre unas personas que le dolía la cabeza y lo que analizaron es que hicieron un estudio durante 5 días, un grupo de pacientes, todos ellos padecen dolores de cabeza. Se realiza un estudio sobre el número de días que un paciente obtiene mejoría con el anterior medicamento, obteniendo la tabla. Bueno, primero hubieron 100 pacientes, ¿no es cierto? Al comienzo de este estudio, 100 pacientes, el primer día 250 pacientes, el día 2 300 pacientes, el día 3 500 pacientes, el día 4 450 y el día 5 400 pacientes. Esto es un diagrama de barra. Acá me pide que haga un gráfico. Bueno, acá yo ya hice el gráfico, empecé por acá. Dije, voy a hacer un gráfico, a ver, para analizar qué es lo que ocurre en esto. Porque este gráfico, si uno fuera analizando y uniendo estos puntos, ¿ves? Se da cuenta que ocurre esto. ¿Ves? Fue creciendo, creciendo. En un momento, esto, ¿ves? Este seguramente va a ser la moda mía, ¿ves? La moda va a ser el día 3, porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿ves? Tiene 500 y se nota acá también en el gráfico. Entonces dice, realiza un gráfico. Bueno, ya tenemos el gráfico en realidad. Hallar la moda. Bueno, la moda es rápido, es la que tiene mayor frecuencia absoluta. Es decir, la moda hay que ponerle 3. Las respuestas deben ser con las variables. Si uno pone la moda es 500, esto está mal, ¿sí? La moda es esta variable. Esta es la variable. Entonces la moda digo que es 3. Digo, mire, la moda es 3. Y justo acá se nota que la moda es 3 porque es la que tiene mayor frecuencia absoluta. La media. Bueno, la media tendré que directamente hacer lo que me decía recién. 100 por 1, 250 por 1, 300 por 2, 500 por 3, 450 por 4, 400 por 5 y todo eso dividido 2000 y eso 2000. Es lo que me va a dar la media. ¿Sí? Después ustedes lo hacen eso y verifican que esté bien. Sí. Definir el tipo de variable. Bueno, estas son días, son números, es una variable así como las tablas, es cuantitativa. Y es discreta porque es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Eso es lo que tendrían que hacer en ese caso. A ver, vamos a chequear esto así después. Bueno, estas ya son con intervalo, ¿no? Son con intervalo y esto con intervalo es un poco más laborioso en cuanto a lo que hay que hacer con las fórmulas de esto, ¿sí? La interpretación de la estadística es parecida a lo que estábamos viendo en estos datos así simples, pero las fórmulas son un poco más laboriosas que en la otra clase. Ya con esto podemos ir a estudiar con datos agrupados.